Bien, y también quiero, les decía temprano al grupo de adoración que, ¿cómo es que dicen los americanos? Déjà vu, ajá, eso mismo, ¿verdad? Que cuando se repite algo que uno, como que la experiencia que uno vivió, hace como un año o algo así más o menos, yo tuve la oportunidad, el privilegio de poder cubrir al pastor. Mi nombre es Miguel Vázquez, para que no me conocen. Yo tuve la oportunidad de cubrir al pastor una tarde, porque él estaba en Puerto Rico enterrando a su mamá. Pues hoy, él está en Puerto Rico enterrando a su papá. Yo sé que para muchos diría, wow, esto está, como dicen en mi campo, está brutal, ¿sabe? Pero cuando uno está en el Señor, uno tiene esa esperanza y uno tiene un gozo. No es que nosotros no lloramos, porque la Biblia dice que nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, lloramos. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Pero nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Amén? Porque nosotros sabemos que Jesucristo va a resucitar a los suyos y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y luego nos seremos arrebatados y estar con el Señor para siempre. ¡Qué bendición! Y esa es nuestra esperanza. Pastor Mitch, si nos estás viendo por YouTube, recibe un abrazo de nuestra iglesia, y a los hermanos que nos están mirando por YouTube, que Dios les bendiga y que reciban la bendición de Dios en esta tarde. Yo digo esta mañana porque uno se acostumbra a los servicios por la mañana, ¿verdad? Y que pasen años, uno todavía piensa que es de mañana o de noche. Anyway, damos gracias al Señor. Mis hermanos, hoy comenzó el verano ya. Amén, yeah. Todo el mundo comenzó el verano y verdad que cuando comienza el verano como que la rutina cambia y comienza algo nuevo, y especialmente para los que tenemos niños en la casa, que son teenagers, que comen como lima nueva, no. ¿verdad? Empezamos a hacer arreglos y en los tiempos de verano como que nosotros hacemos tradiciones, creamos una tradición. Mi esposa y yo somos recientemente casados, ¿verdad? ¿No? 2019, hasta ahora son 7 añitos nada más, todavía estamos en esa etapa de luna de miel. 7 años, y desde que nos casamos entonces comenzamos a hacer nuestra tradición es que cogemos unos días para salir con los niños y gracias al Señor hemos podido hasta hacer unas reuniones familiares así como esporádicas, como de momento así, y como, ¿verdad? Los suegros tienen un timeshare de eso, uno va para Orlando un ratito, una semanita allí y comparte con la familia y comparte con otros, y ha sido bien bueno. Yo sé que muchos de nosotros tenemos diferentes tradiciones, ¿verdad? Cuando llega el verano. Pues también nuestra iglesia, Community of Hope, tiene 2 tradiciones que se celebra en el verano. Y una de ellas, que escuchamos los anuncios que nos dio la hermana Digna, es que el 1 de agosto tenemos nuestro bautismo. ¿Amén? Así que, sí. ¿Alguien no se ha bautizado todavía aquí? Es fácil, llámenos y hable con Carmen o con Luis, con cualquiera de los líderes y lo resolvemos. El 1 de agosto son los bautismos, y también pero los pastores de Community of Hope han desarrollado una tradición durante el verano, y esta es de estudiar la Biblia capítulo por capítulo. Un libro de la Biblia, capítulo por capítulo. Y en esta mañana, ya les dije mañana, en esta tarde, nosotros vamos a comenzar una nueva serie titulada Un libro. Y como ven, vamos a estar hablando sobre el libro de los Gálatas. Hay un hombre, yo quiero que escuchen esto. Ponme la próxima. John Wesley. Mira lo que escribió John Wesley. Quiero saber una cosa: el camino al cielo. Cómo aterrizar seguro en esa orilla feliz. Dios mismo ha condescendido para enseñar el
camino. Para este mismo fin vino del cielo, lo ha escrito en un libro, oh, dame ese libro. A cualquier precio, dame el libro de Dios. Lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Déjame ser homo unius libri. ¿Sabe lo que significa eso? Un hombre de un libro. John Wesley no era cualquier persona. John Wesley era un hombre sumamente educado. Era un hombre con mucha educación. Déjenme leerle algunas cositas de este hombre. Fue un teólogo inglés y clérigo de la iglesia anglicana del siglo XVIII. Fundador principal del movimiento metodista. Viajó más de 250,000 millas predicando. Predicó alrededor de 40,000 sermones. 40,000 sermones. Y defendió un mensaje de gracia práctica y personal. Fue un reformador social. Estos son mis héroes. Reformador social, autor y publicista. Y también un escritor prolífico, y también publicó himnos, comentarios, y fue autor de una famosa y muy popular guía médica para las personas de vida cotidiana, para las personas simples o las personas comunes, por así decirlo. Y se titulaba Primitive Physics, something like, algo así. Usted me entiende, ¿no? ¿Verdad? Pero lo pueden buscar en Amazon. Yo creo que todavía existe el librito. Era algo como de medicina o remedios caseros para la gente sencilla. Pero vean que este hombre era un hombre sumamente educado, pero él dice, yo quiero ser un hombre de un solo libro. A veces como se contradice, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es lo que él está diciendo. Lo que él quiere decir es que de todos los libros, el libro principal, el libro de que ha tenido mayor énfasis, mayor impacto en la humanidad es la Biblia. Amén. La Biblia. La Biblia dice que es el libro que más ha impactado la humanidad. Ha moldeado la civilización occidental, influido profundamente en las leyes, la moral, el arte y la literatura, y es el libro más vendido de la historia, con miles de millones de copias en cientos de lenguajes. Y todavía sigue siendo número 1 en venta. Con razón, en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa palabra sigue viva hoy en medio de nosotros. Amén. Así que nosotros en esta serie vamos a comenzar con el libro de Gálatas, o vamos a estudiar el libro de Gálatas, y por estas próximas 6 semanas vamos a estar estudiando cada capítulo. No vamos a ir verso por verso de cada capítulo, pero vamos a tomar los versos más importantes de cada capítulo y vamos a estar estudiando. Así que les reto a todos ustedes que la próxima semana cuando vengan traigan su Biblia. Qué silencio. Traigan su Biblia y traigan una libretita y un lápiz y vamos a estudiar. Y como estamos en el verano, aquí sería tremendo uno poder invitar a tu vecino, a tu amigo, hey, ven acá, vamos a estudiar la Biblia. Y juntos estudiamos el libro de Gálatas durante esas 6 semanas. Y usted va a ver, les prometo, que su vida va a cambiar. Amén. Su vida va a cambiar. Así que les voy a pedir que se pongan de pies y vamos en honor a la palabra del Señor, y vamos a leer. Me perdonan que estoy tomando mucha agua, pero es que después uno de viejito le duelen todos los huesos y de repente salen dolores.
y me estoy tomando unas pastillas que resecan la garganta. Por eso es que, y claro, uno también se pone nervioso y no puede hablar. Amén. Lo tenemos. Gálatas 1, del 1 al 10. Pueden seguirme ahí, yo lo voy a leer de mi Biblia aquí. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, escuchen esto, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto al que le hemos predicado, miren lo que dice el apóstol Pablo, que caiga bajo maldición. Duro eso. El próximo verso, como ya lo hemos dicho, vuelve y repite lo mismo. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. 2 veces el apóstol Pablo usa esa palabra. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Danos tu gracia, danos tu sabiduría, Señor, en estos momentos. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que tienen necesidad, que puedan escuchar esta palabra de esperanza, palabra de salud y palabra de bendición, Señor, y que tú obres en nuestras vidas y que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones. Y si hay alguno, Señor, que ha estado dudando de tu amor, que ha estado dudando de tu grandeza, que ha estado dudando de tu gracia, Señor, que en esta hora, mi Dios, pueda recibir esa revelación de tu amor, que tú los amas, Señor. Que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que eso es todo lo que necesitamos para recibir y entrar a tu presencia, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hablar un poquitito de dónde surge la época y el tiempo en que se escribió y por qué se escribió esta carta. Esta carta fue escrita alrededor del 48 o 49, más o menos después del primer viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo, que predicó en estas ciudades de Galacia, en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y más o menos fue algo antes de que se celebrara el concilio de Jerusalén, cuando se estaba discutiendo el asunto entre judíos y gentiles. Y esto es lo que sucede, que Pablo había predicado el evangelio a esta iglesia. El evangelio de la salvación, de la justificación a través de Jesucristo. Punto. Es a través de Jesucristo que alcanzamos salvación. Pero se habían infiltrado unos maestros falsos que comenzaron a enseñar y a decir que no tan solamente hacía falta recibir, no era solamente suficiente con recibir a Jesús, sino que también tenían que cumplir con las leyes mosaicas, especialmente con el ritual de la circuncisión.
y comenzaron a poner cargas a la gente, y el apóstol Pablo entonces escribe esta carta a los Gálatas que se estaban cambiando otra vez el evangelio que habían recibido por otro que Pablo dice, ese no es el evangelio. Y estos falsos maestros acusaban a Pablo de ser un oportunista y de que estaba predicando un evangelio que le gustaba a la gente. Es decir, que estaba buscando quedar bien con la gente, enseñándoles que solo y sencillamente a través de Jesucristo es que obtenemos la salvación. Y esta gente enseñaban que tenían que cumplir con la ley mosaica. Y fue esta carta, mis queridos hermanos, les prometo, esta carta es dura. Esta carta está, ¿puedo usar esa palabra aquí? Brutal. Cuando viene un predicador, el trabajo del predicador es edificar la iglesia, es de equipar la iglesia, pero a veces el trabajo del predicador es agarrar un bate y darle batazos. ¿No? Pablo viene con un garrote. Pero si se dan cuenta, viene con un garrote especialmente para aquellos religiosos que querían pervertir el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y vamos a ver el tono, todo el tono de la epístola. Yo cuando la estaba leyendo, yo estaba hasta asustado. Yo decía, yo la he leído un montón de veces, pero ahora como que la leí un poquito más y como que yo decía, de verdad, este hombre está bien alzado, está bien furioso en ese sentido. Tiene una santa ira porque esta gente habían estado volviéndose atrás. El tema principal de esta carta me encanta, me gusta, y nosotros pasamos unas 12 semanas hablando sobre esto, es libertad en Cristo. Yo que pensaba que los que cogieron la clase de Freedom iban a decir, ¡amén! Libertad en Cristo. Y ese es el evangelio que Pablo está predicando, la libertad en Cristo y solo en Cristo, en el sacrificio de Jesucristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Y miren, otra vez, hablando del coraje que tenía el apóstol Pedro. Tengo a Pablo y a Pedro en la mente. Es un buen nombre para un niño, ¿verdad? No. Era tanto el coraje que tenía Pablo, esto lo estoy asumiendo yo, que cuando Pablo le escribe esta carta a los Gálatas, es interesante porque en todas sus cartas, y de hecho, yo estaba mirando, hay dos cosas que Pablo siempre hacía. Número uno es que Pablo dice, y eso lo leyó Keren ahorita, que dice gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre ora por eso, gracia y paz. Eso es lo que necesitamos, la gracia y la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y la gracia es un don inmerecido. Dios nos regala, amén. Dios nos regala la salvación y nos da paz. Y Pablo dice en esta carta gracia y paz. Pero Pablo, en las demás cartas, en todas sus otras cartas, él dice, doy gracias a Dios por la fe de ustedes. Doy gracias a Dios porque su testimonio se escucha en tal lugar. Doy gracias a Dios. Pero aquí no dice nada de eso. Él no dice, doy gracias a Dios. Él simplemente va al verso 6. Ponme el próximo verso que dice, me asombra el tema de nuestra predicación es una buena teología trae libertad. Es que me emocioné con los versos. Una buena teología trae libertad y una mala teología trae esclavitud. Teología no es otra cosa lo que yo sé de Dios. Y si yo tengo un conocimiento incorrecto de Dios, eso me trae esclavitud. Pero si yo tengo un conocimiento correcto de Dios, entonces voy a vivir en libertad. Amén. Ahora sí, Gálatas 6, del 6 al 7. Me asombra
que estéis abandonando tan rápidamente a aquel que os llamó a vivir en la gracia de Cristo y que os estéis volviendo hacia otro evangelio que en realidad no es evangelio en absoluto. Han cambiado el evangelio para un evangelio que en realidad no es evangelio. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Buenas noticias. De hecho, en la antigua Grecia, la palabra evangelio no tenía ninguna connotación religiosa. Era cualquier buena noticia. Eso es lo que generalmente significa. Dicho esto, entonces, pudiéramos decir que cada uno podría vivir su propio evangelio. Lo que para él es bueno, lo para que es algo positivo. Me explico. El evangelio decía que es un anuncio oficial, una proclamación pública de un acontecimiento trascendental y positivo para la comunidad, como la llegada de un rey. Era un mensaje, una noticia o una verdad absoluta que se consideraba positiva, trascendental o beneficiosa para la persona que la recibe. Eso es lo que significa evangelio. Es decir, que la gente estaban tratando de venderle, de infiltrarle otro evangelio que no era el evangelio. La palabra, otra vez, el evangelio de Jesucristo es simple, es sencillo. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y muy pronto vuelve por su iglesia. Ese es el evangelio. Cualquier otra cosa que se le añade es añadidura. Amén. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y por eso dice, esta es la buena noticia, este es lo que es el evangelio, lo otro no es evangelio. Y otra vez, esta gente trataban de confundir el verso 17, el 17b, era enseñanza falsa. El Gálatas, en la segunda parte de ese verso dice, evidentemente, algunas personas te están confundiendo y tratan de pervertir el evangelio de Cristo. Alguna gente o algunas personas te están confundiendo y tratan de pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros, una de las cosas que nos damos cuenta que es un evangelio falso es precisamente esto, una enseñanza errónea acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza errónea en contra de nuestro Señor Jesucristo trae confusión sobre Jesús y también trae confusión sobre la Biblia. Te crea confusión de quién es Jesús, la identidad de Jesús o lo que es la Biblia. Cuando miramos la enseñanza acerca de la confusión a Jesús, estos niegan la divinidad de Jesús, niegan la humanidad de Jesús, niega la unión de la divinidad y la humanidad de Jesús, niega la muerte de Jesús, niega la resurrección y niega que Dios en tres personas, tres en uno. Mis queridos hermanos, estas enseñanzas erróneas que tenemos hoy en día acerca de Jesús es la misma que tenía la iglesia. Simple y sencillamente han cambiado de nombre, han cambiado de forma, pero sigue siendo lo mismo. La Biblia es clara cuando nos dice que Jesús es Dios. En el libro de Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan decía en su libro del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era la palabra, y el verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo, el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unas verdades principales del cristianismo, del Evangelio de Jesús, es que Él es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, Él fue a la cruz y pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener entrada libremente a la presencia de Dios. Podemos entrar libremente a su presencia. Y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a los Gálatas. Pero estos maestros, falsos maestros, estaban enseñando doctrinas erróneas. Es interesante. A veces uno se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué es así? Es que nosotros a veces somos tan orgullosos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos depender de Dios. Queremos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que buscar una fórmula para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Cuando tú miras ahí otras, por ejemplo, en la cultura oriental, niegan que Jesús era humano. Decía que era espíritu. Y negaban su humanidad. De hecho, cuando Juan escribe este evangelio, evangelio de según San Juan, existía, él comienza diciendo, en el principio era el verbo, es decir, el principio era la palabra. Este término, tanto los judíos como los griegos conocían ese término de palabra, que era el principio de las cosas. En griego decían el logos, que era el logos. Entonces Juan, usando ese mismo término, dice, en el principio era el logo era con Dios y el logo era Dios. Este era el principio con Dios. Y luego dice, ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esa misma mezcolanza de ideas que existía en aquel lugar son las mismas que existe hoy en día. En aquellos tiempos había una doctrina llamada el gnosticismo que mezclaba, que decía que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Por lo tanto, si Jesús era Dios, no pudo haber venido en carne, y si Jesús vino en carne, entonces no pudo haber sido Dios. Y en eso, en esa dicotomía, en esa contradicción, tú veías diferentes personas. Uno decía esto y enseñaban doctrinas erróneas acerca de Jesús. Y era necesario hacer esto y era necesario hacer lo otro. Yo recuerdo, yo me convertí, yo sin querer ofender a nadie, si hay alguien aquí cristiano o católico, pero yo crecí en la iglesia católica. Mi papá era un hombre de Dios y yo considero que mi papá, no pude tener el mejor papá del mundo que yo tuve. Era el mejor papá para mí. ¿Amén? Y yo sigo sus pasos, porque él tenía 50 años cuando yo nací y yo tenía 51 cuando nació mi hijo. No, se quedaron, ¿qué dijo esto? Pero mi papá era tremendo hombre, era un hombre, yo lo consideraba que era un hombre, pero eso fue lo que me enseñó. Y cuando yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor, salí tal vez de una organización, de un lugar donde te enseñaban a que no tan solamente tenías la fe en el Señor, pero tenías que obrar, tenías que hacer obra, tenías que hacer ceremonia y todo este tipo de cosas, que todo eso era parte de la salvación. O sea, que el hombre no se salva solamente por Cristo, sino que tenía que orar, tenía que hacer buenas obras, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, y tampoco te ibas para el cielo. Te iba por un lugar donde le llamaban el purgatorio. No sé si era para sacarle pulgas o qué sé yo, pero
pero uno llegaba a un lugar que uno no estaba, nunca uno que estuvo seguro de si era salvo o no. Y yo recuerdo cuando yo vine al Señor, pasando un momento bien difícil, uno de esos momentos así, que buscando el significado de la vida, Señor, ¿para qué tú me llamaste? Si es cierto lo que dice mi papá, y ciertamente el Señor tocó mi corazón y vine al Señor y recibí al Señor en mi corazón. Sin embargo, el lugar, la organización o el grupo donde yo me convertí tenían reglas. Tú no podías usar barba, las mujeres no pueden usar pantalla y un montón de cosas. Perdón que estoy hablando de estas cosas, pero eso es lo que estamos viviendo en día. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso te hace libre. El único que te hace libre es la fe en Cristo Jesús. Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por ti. Y el apóstol Pablo estaba bien enojado. Ustedes van a ver más adelante las cosas que dice Pablo con aquellos que querían hacer que estos Gálatas cambiar la doctrina del Evangelio. Segundo, hace confusión en quién es Jesús y también aparte de confundirte de quién es Jesús, también trae confusión acerca de la Biblia. Hay quienes le añaden a la Biblia, hay quienes le quitan a la Biblia. En el verso, Mateo 5, 17, 19, vemos aquí gente que le retiran, que le quitan cosas a la Biblia. Él dice: no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlo. Porque en verdad os digo, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni la mínima letra, ni el más mínimo trazo de pluma desaparecerán de la ley hasta que todo esté hecho. Por tanto, quien aparta uno de estos mandamientos menores y enseña a otros en consecuencia será llamado el menor en el reino de los cielos, pero quien practique y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Ninguno de nosotros, por nuestras capacidades, podíamos cumplir con todos esos mandamientos. Ninguno. Por eso tuvo que venir Jesucristo, el hombre perfecto que vivió una vida perfecta y murió por nosotros y nos acercó al Padre. Y ahora nosotros podemos, a través de Jesucristo, ser libres de todas estas cosas. Darme trato duro, de hecho, en el libro de Colosenses hay quienes daban trato duro al cuerpo, los estoicos, que se daban golpes porque pensaban que sufriendo se hacían más santos, que sufriendo podían llegar más cerca de Dios. Pero la verdad es que nada de eso. O la gente que dice: no comas esto, no toques aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. El apóstol Pablo decía: ninguna de estas cosas tienen poder en contra de los apetitos de la carne. Solo el conocer, el saber que Jesús murió por ti, que Jesús te perdonó, que estás perdonado, que te santificó, que te separó. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir hacia adelante y la presencia de ese Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y hay quienes le quitan y hay otros que le añaden. Proverbios 30, 5, 6 dice: toda palabra de Dios es impecable, es un escudo para quienes se refugian en él. No añada más cosas a su palabra o te reprenderá y te dará cuenta de que eres un mentiroso. Hay lugares donde añaden la Biblia.
La Biblia está compuesta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Un total de 66 libros. Ciertamente, ustedes saben que otra gente tienen otros libros que se conocen, se les llaman como la apócrifa, ¿así es? Apócrifos. Son libros que no necesariamente sean, ¿cómo se dice? Que sean malos o que sean herejías o cosas así. Son libros que aportan a la historia y el conocimiento y el desarrollo, pero no necesariamente son libros inspirados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y en el verso 18 hay algo interesante que el apóstol 18, óyeme a mí, 1, 8 y 9, que el apóstol entonces dice: pero aunque nosotros o un ángel del cielo predicáramos un evangelio distinto al que os predicamos, que estén bajo la maldición de Dios, como ya hemos dicho y ahora repito. Si alguien está predicando un evangelio distinto al que aceptaste, que esté bajo la maldición de Dios. Qué fuerte, qué palabra fuerte, ¿verdad? Y miren lo que él dice: si uno de nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente. ¿Sabe usted que una de las características de las sectas falsas, precisamente eso, que tuvo una revelación de un ángel? Vino un ángel y le reveló. Joseph Smith tuvo supuestamente una revelación del ángel Moroni, que le habló de unas tablas doradas y que allí estaban escritas una manifestación, qué sé yo, de un pueblo israelita que había venido a América y que Jesucristo, después de resucitado, vino a América, y donde dice que el Padre, el Hijo eran hombres que se convirtieron en deidades y así sucesivamente uno se convierte en deidades y demás. El Islam, Mohammed, supuestamente recibió una revelación del ángel Gabriel que le dijo, hablándole de que Dios es uno y Dios es Alá, y por ahí comenzó el Islam, que significa sumisión. Pero no queremos entrar en estas cosas. Simple y sencillamente tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos. Juan también en aquel entonces él decía: no todos los espíritus que están por ahí son de Dios. Tengamos cuidado. La gente dice, porque yo soñé, porque yo esto, porque lo otro. Cuidado con los sueños. Cuidado con los sueños. Porque a lo mejor un sueño fue que se comió unas habichuelas tarde en la noche y... De verdad, cuidado con los sueños, mis queridos hermanos. Pero Juan dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Y otra vez decía: porque aquel espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, es un anticristo. Y ya ese espíritu, él dice, está manifestado. Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos. Ahora, el pastor Trevor decía en la mañana, yo no creo que haya mucho chance en que un espíritu a lo mejor un ángel de luz venga a hablarle, pero él decía, pero hay otro ángel de luz, y es nuestro teléfono, AI. Hay mucha gente que está metida en AI, y hoy en día se está disparando una de disparates en la internet acerca de la venida de Cristo, acerca de la iglesia, incluso negando la fe y todas estas cosas. Personas diciendo que tienen experiencias de la muerte y que vieron a Jesús, que Jesús era un espíritu guía, nueva era, todo este tipo de cosas. Mis hermanos,
tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Hay 4 cosas que nosotros podemos hacer. En primer lugar, tenemos que tener un plan. Tenemos que tener un plan. Cuando vamos a leer la Biblia con propósito, con intención. No simplemente, y me cayó aquí, sino más bien tener un plan. Voy a leer este libro y busque a alguien, tal vez a un hermano o a alguien que pueda estudiar y desarrolle un filtro. Decía Trevor también, tienen que tener un filtro. Primeramente, Jesús. ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice acerca de las Escrituras? La norma suprema de nuestra fe, la fuente primaria de nuestra fe y que tiene todo lo necesario para la salvación está en las Sagradas Escrituras. Si lo que yo estoy escuchando no va a tono con lo que me dicen las Escrituras, póngale una cruz. Por más piadoso que suene, póngale una cruz. Segundo, la tradición cristiana. Estamos hablando de testigos históricos de la iglesia que nos ayuda a nosotros, los nuevos creyentes, a entender cómo la fe cristiana ha sido interpretada y practicada por incontables de generaciones en varias culturas, a través de todas las culturas. Eso nos ayuda a tener una idea. Tercero, mi propia experiencia, tu propia experiencia. Es esa apropiación personal tuya de la confirmación y la gracia de Dios. Representa esa realización que tú has tenido como individuo, otra vez, de la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Y por último, mis queridos hermanos, usemos también la razón. La razón es la capacidad humana de pensar de manera coherente y lógica. Precisamente John Wesley creía que la razón era un don divino usado para interpretar las Escrituras y reconocer la consistencia y discernir la verdad. Jesús murió por nosotros. Él pagó el precio. No hay nada más que hacer. Y si tú estás aquí en esta tarde y todavía no has recibido a Jesús, estás tratando de luchar con situaciones, con problemas y piensas que estás estancado en el mismo lugar, este es un buen día. Este es un día de salvación. Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz y que tú me amas. Saben, a mí me gusta, en la palabra hay una escena bien maravillosa y fue en el momento crucial cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Estaba allí con 2 ladrones criminales al lado de él. Y mientras uno lo injuriaba, el otro dice, tú no tienes temor de Dios. Este hombre es justo y nosotros somos criminales, estamos recibiendo lo que nos corresponde. Y después mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si fuéramos a vivir por los parámetros del hombre, de lo que estaban enseñando, ¿qué hizo este preso? ¿O qué hizo este hombre que estaba muriendo? No hizo absolutamente nada. Fue un criminal. ¿A qué iglesia perteneció? ¿Qué obras buenas hizo? Ninguna. Pero me lo imagino. No, yo estoy aquí porque el hombre de la cruz me dijo, tú puedes venir aquí. Yo pagué el precio. Hoy Él te dice, tú puedes venir a la presencia de Dios. Porque a través de su sacrificio, Él abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Recibe la salvación del Señor. Amén.
Padre, gracias, Todopoderoso. Te bendecimos, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque entendemos que no necesitamos añadir absolutamente nada a lo que ya tú has hecho, un sacrificio perfecto. Padre, gracias. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Gracias por darnos libertad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, mientras hermanos cantan. Si necesita oración, por cualquier necesidad que sea, el altar está abierto. El Señor está en medio de nosotros para obrar milagros en nuestras vidas y darnos aquello que nosotros necesitamos. Él no fallará. Amén. Amén, amén. Qué bien, mis hermanos, otra vez el altar está abierto. Si necesita oración, vamos a estar aquí, a quedar un ratito aquí de hermana Corina, hermanos, y vamos a orar por sus necesidades. Quería decirles que esta tarde no va a haber la reunión que había estado programada, por supuesto por la situación de nuestro pastor, pero la misma se cambió para, ¿qué fecha es? El 21 de junio. 21 de junio. Es una reunión para los asociados del Community of Hope. Mis queridos hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que esta palabra haya tocado vuestros corazones y que los haga pensar y meditar y entender que ya Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados y podemos entrar libremente a su presencia y recibir gracia y perdón y recibir misericordia. Vayan en paz. Que Dios les bendiga. Amén.